Bienvenidos a la segunda parte de Sociología Criminal para criminólogos y criminólogas. Ya habíamos abordado en el video anterior, que en criminología se trabaja con lo antisocial y que la importancia de revisar estas teorías es porque nos ayudan a comprender el mundo, a darle sentido al mundo o a brindarnos herramientas, palabras, lenguaje para comprenderlo. El día de hoy vamos a continuar con las teorías funcionalistas. En el video anterior se habló de la teoría de Merton sobre el sudamericano y hoy vamos a abordarlo desde las subculturas. A diferencia de Merton, que él hablaba de las respuestas adaptativas desviadas en forma individual, Albert Cohen hablaba de que las respuestas adaptativas desviadas se dan desde lo colectivo, desde la subcultura. Pero ambos hablaban de las contradicciones que hay entre los valores o las metas y el camino, digamos, legal y legítimo que existe para adquirir esa meta, ¿no? Ahí hay contradicción, pero ellos toman caminos diferentes a la hora de interpretarlo. En 1955, Albert Cohen publica Delinquent Boys. Él señala que los muchachos de la clase obrera baja están frustrados en la vida y suelen juntarse en subculturas delictivas, ¿no? Como las bandas. Yo diferiría en si es una frustración real en la vida o si no vienen a ser las bandas, digamos, tomando en consideración enfoques un poquito más contemporáneos, tomando en cuenta las carencias afectivas que hay en la familia y que finalmente la banda da ese sentido de pertenencia y aceptación que es muy, digamos, legítimo buscar. Si no se encuentra esa pertenencia y esa aceptación en la familia, pues se va a buscar en otro lugar. Las subculturas rechazan los valores de la clase media y los sustituyen por normas, pero digamos los nuevos valores y las nuevas normas que eligen estas subculturas pues tienden a ser delictivas y en el mejor de los casos desafiantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de los tatuajes, ¿no? De 1955, que fue cuando se publica este estudio, pues el tatuaje debió ser un escándalo total, ¿no? Entonces no solo el hecho de sí me tatúo, sino me tatúo la cara, me tatúo el cuello, así como, mira, me estoy tatuando. En otro estudio, Richard Cloward y Oid Olin, ellos coinciden con Albert Cohen en que la mayoría de los delincuentes provienen de la clase obrera más baja. Pero digamos que lo toman con algunas diferencias. Ellos dicen los chicos que están más en peligro son aquellos que sí han interiorizado los valores de la clase media y a aquellos a los que se les ha alentado partiendo de sus contextos y de sus habilidades a alcanzar esos objetivos o esas metas o esos beneficios materiales que tienen en la clase media. Dicen ellos tarde o temprano se van a dar cuenta nuevamente de que no encajan, ¿sí? Mis habilidades, mis oportunidades con lo que yo quiero hacer, pues no encajan. Entonces, estos muchachos son especialmente proclives a las actividades delictivas. Estos estudios se hicieron en varones, por eso ¿no? referirse a ellos como muchachos. Cloward y Olin descubrieron que estas subculturas, estas bandas delictivas surgen en comunidades subculturales como las de minorías étnicas desfavorecidas, en las que las oportunidades de triunfar de un modo legítimo son escasas. Y después encontramos estudios como, por ejemplo, los hechos por, creo que fue Jock Young, donde dice, las cárceles en todo el mundo están llenas de jóvenes, varones y negros. Y donde no hay negros, en los países donde no hay negros, entonces alguna otra minoría étnica desfavorecida, ¿no? Si no es una cuestión racial, entonces es una cuestión étnica, pero
es esta la población que llena las cárceles. Recordando a Durkheim, recordemos que él decía que definir lo desviado nos ayuda, ¿no? Acuérdense que Durkheim decía que hay ciertos porcentajes de desviación que son saludables para la sociedad, porque nos ayuda a recordar dónde está el límite, ¿no? El hecho de que haya desviación nos ayuda a recordar en dónde empieza la desviación y pues también puede fomentar el sentimiento de solidaridad entre quienes no delinquen. De acuerdo a Durkheim, pues no se trata de eliminar la desviación en términos de campaña político contemporánea, diríamos erradicar la delincuencia, dice Durkheim, no se trata de eso, sino de mantenerla estable o mantenerla dentro de los límites aceptables. La pregunta interesante es, pues, ¿cuáles son esos límites aceptables? ¿Cómo se definen esos límites aceptables? ¿En base a qué? Y si estamos cayendo en lo que diría o en lo que llamó Merton una sociedad estructuralmente disfuncional. Si es que estamos viviendo en una sociedad estructuralmente disfuncional y lo estamos tolerando, ¿en qué momento deja de ser saludable? ¿O en qué momento deja de ser, digamos, favorable para el tejido social o para la sociedad en general que esto exista? Durkheim decía que el nivel de desviación de una comunidad tiende a mantenerse estable a lo largo del tiempo. También consideremos que la época de Durkheim pues no es la época actual. Claro que se debe entender el autor y su obra en su contexto, pero siempre da cierta curiosidad no estar intentando aplicarlo todo al presente porque pues hacemos lecturas de la realidad actual en la que estamos. También decía Durkheim que las instituciones de control buscan mantener esos límites en el equilibrio. Bueno, eso no es de Durkheim, sino más bien de Kai Erikson. Él hace un estudio sobre la Nueva Inglaterra en el siglo XVII, justo sobre este equilibrio. ¿Cómo se mantiene el equilibrio? ¿O cómo sabemos si en una sociedad no se han rebasado ya los límites de lo aceptable? En Wayward Puritans, él dice, la capacidad de una comunidad para manejar la desviación puede estimarse contando las celdas de sus prisiones, sus policías, sus tribunales, etc. Pero bueno, es cuestionable aquí decir, bueno, a más celdas, a más prisiones, a más policías, ¿es mayor la desviación o es mayor el control que se tiene sobre la desviación? En otro estudio, igual de polémico, si no es que más, del político estadounidense Daniel Patrick Moynihan, él publica en 1993 un artículo llamado Definiendo la desviación a la baja, y él dice, el grado de desviación en la sociedad estadounidense desde hace tiempo es inmanejable. O sea, esto ya rebasó los límites de lo aceptable, pero se redefinió para normalizar la desviación. ¿Sí? En un ejemplo muy burdo sería como, si dijéramos, dejó de existir el homicidio, ¿no? Sacamos el delito de homicidio del Código Penal, entonces ya no existe el homicidio, sin embargo los muertos siguen en la calle. Algo así es lo que critica Moynihan. Él usa dos ejemplos, uno sobre enfermos mentales y otro sobre una masacre. Él dice, sacar a los enfermos mentales de las instituciones fue como una meta del gobierno, por ahí de los años 50 se inició. Entonces se trataban a los pacientes psiquiátricos con fármacos y a la calle, ¿no? Ya no era necesario que estuvieran todo su tratamiento internados. Entonces él dice, esto es choqueante. En Nueva York en 1955 teníamos 93,000 personas dentro de un psiquiátrico. Para 1992 ya eran 11,000. Esas personas siguen ahí, solo que ya no las vemos, pero son esos vagabundos que viven en Nueva York, a esos que llamamos sin techo. Pero de que están, ahí siguen. No es que ya se curaron, no es que ya no tenemos enfermos mentales en la ciudad, sino que ya están afuera, como vagabundos. Con la etiqueta vagabundos, no con la etiqueta de enfermos mentales. Y otra es el ejemplo, bueno, el otro ejemplo que usa es la masacre del día de San Valentín. Fueron
asesinado 7 gángsters en 1929, fue un escándalo total. Y Moynihan dice, bueno, sí, o sea, sí mataron a 7, pero hoy en día se mata más, hay más violencia, hay más homicidios en masa, hay más masacres, ¿no? Tristemente están los tiroteos en las escuelas. Y dice, el problema no es que ya no existan, sino que ya son tan usuales que apenas provocan una reacción, ¿no? Apenas las personas levantan una ceja. Y Moynihan dice, esto es negativo y tiene efectos perversos en el individuo y en la sociedad. Detrás de la pantallita donde está mi foto hay una imagen pequeña de un dinosaurio. Y recuerdo en la película de Jurassic World, cuando se empieza a trabajar o a alterar, genéticamente a los dinosaurios, un personaje dice, venir a ver un dinosaurio, ¿no? Venir a ver un triceratops es como ir a cualquier zoológico y ver un elefante. Ya no hay una fascinación por los dinosaurios, ya son algo tan usual, entonces ahora queremos más garras, más dientes, más fuerza, más no sé qué. Y así es, ¿no? O sea, algo es inusual porque, wow, ¿no? Existen los dinosaurios, pero pues ya pasó la novedad, nos vamos normalizando y cada vez vamos aumentando nuestro nivel de tolerancia a las noticias desagradables. Recuerdo un tío, por ejemplo, que hace algunos años decía que se fue a trabajar por unos meses a una ciudad de Sinaloa y él decía todo el tiempo en los periódicos aparecen que hay muertos y que descabezados y todos los días un colgado, dice, está de locos. ¿Por qué? Porque en esta ciudad, Guadalajara, eso no sucedía. En la época, y no hace muchos años, eso no sucedía y sin embargo Guadalajara empezó con una cabeza por allí, otra cabeza por allá, unos colgados en un puente, un camión quemado y causaba una reacción de qué está sucediendo, ¿no? Pero tristemente se normaliza, todo se normaliza. Finalmente, para cerrar este tema de las teorías estructural funcionalistas y en particular estas funcionalistas que hablan de la desviación, bueno, pues tienen razón a subrayar la falta de oportunidades para triunfar y los medios disponibles. O sea, si existe esta tensión que señala Merton, es innegable, ¿no? Se te vende un modelo de vida y, digamos, los medios que tienes para alcanzarlo, pues simplemente no alcanzan. Pero la mayoría de las personas ajusta sus aspiraciones a lo que considera su realidad. Hay un documental que se llama ¿Y tú cuánto cuestas? Y le preguntan a las personas eso tal cual, ¿no? Si tú te vendieras, ¿cuánto costarías? Y desde pues gratis o $1,000,000. Y hay una señora que dice mucho dinero. Y le preguntan, ¿pero cuánto es mucho dinero? Y ella dice mucho dinero, como 20,000 pesos. Desde este contexto, desde su marco sociocultural, desde su trinchera, ella dice mucho dinero es 20,000 pesos. Y hay quien se gasta 20,000 pesos en un par de zapatos. Por eso es que se señala o se critica en estas teorías a que, o sea, sí hay una tensión, pero también lo cierto es que la mayoría de las personas, los conformistas que decía Merton, pues ajusta sus aspiraciones a lo que considera su realidad y encontramos de pronto historias o anécdotas en donde se encuentra una salida a la tensión sin necesidad de delinquir. Por ejemplo, alguna vez una señora me comentaba que se quedó sin dinero en una Navidad y lo que hizo es que se fue a un pueblo donde la tradición de la Navidad no eran los regalos, sino darse un abrazo. Lo ajustó perfectamente, superó la tensión y no hubo necesidad de innovar con delito. Y bueno, este desfase no solo ocurre con minorías, si bien ocurre en su mayoría en las minorías étnicas desfavorecidas o en los barrios pobres, lo cierto es que ocurre a todos los niveles, por eso es que en la sociedad contemporánea la deuda no es una cuestión, por ejemplo, de personas de clase baja, personas de clase media alta, de clase alta y recurren a la deuda porque existe un desfase entre las expectativas. Y también hay que recordar la misma crítica que se le hace a Merton,
que existen delitos de cuello blanco, que existe la evasión fiscal, los fraudes, otro tipo de delitos financieros, empresariales, corporativos, y tienen cierta correspondencia, finalmente son delitos patrimoniales y obedecen a esta misma atención. Con esto cerramos y continuaremos en el siguiente video con las teorías interaccionistas. Gracias.